Señor, muchas gracias porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Y en esta hora, mi Dios, yo te ruego que tu palabra, Señor, pueda ser expuesta con poder. Señor, que las distracciones que podamos tener ahorita, cada uno de nosotros en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, se puedan poner hacia un lado para poder recibir tu palabra. Y yo te ruego, Señor, por tu siervo, que tú me ayudes a exponer tu palabra, Señor, con valor, con valentía, Señor, que los nervios, Señor, o quizás estas limitaciones, Señor, en ningún momento inhiban, Señor, el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, Señor, y amén. Dado a que el capítulo 2 son solamente 10 versículos, les voy a pedir que me puedan seguir con su vista para poder dar lectura a este pasaje. Jonás capítulo 2 del 1 al 10. Dice así: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares. Y la corriente me envolvió, todas tus encrespadas olas, tus ondas pasaron sobre mí. Versículo 4 dice así: entonces dije: he sido expulsado delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan, pero yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Amados, dentro de la comunidad académica de la teología, algunos críticos de la Escritura han optado por ver el libro o estudiar el libro de Jonás como una moraleja, como un libro que está lleno simplemente de simbolismos y no como un libro histórico. Esto se debe a que los intelectuales, a los críticos de la Escritura, comenzaron a dudar de los milagros que se encuentran en la Escritura. El problema de estas personas no es en sí con la redacción o con el libro en sí, con la historia, sino más bien el problema es de que presenta el libro de Jonás como un Dios que tiene el control de la naturaleza. Porque ellos afirman que desde un punto de vista científico es imposible que un gran pez pueda tragarse a un ser humano y que es mucho menos probable que dure o que sobreviva 3 días en el vientre de este animal. Sin embargo, este es el punto del libro de Jonás, amado: presentar a un Dios soberano sobre la naturaleza, sobre la voluntad del hombre y sobre tiempos inciertos. De hecho, el mismo Señor Jesucristo en el libro de Mateo lo citó diciendo lo siguiente: porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. El Señor Jesucristo utilizó la vida de Jonás para testificar acerca de su muerte y resurrección, confirmando de esta manera que cada detalle que vamos a ver y que hemos visto ya el domingo pasado son definitivamente ciertos. Por lo tanto, el libro de Jonás no es un libro, escúchame bien, el libro de Jonás no es un libro que describe un fenómeno natural, sino el libro de Jonás señala por todo lo alto lo grande y poderoso que es nuestro Dios, un Dios soberano, el creador de todo lo visible e invisible. Y de esta manera nos adentramos en el pasaje.
Y siguiendo de esta manera, el encabezado sería lo siguiente: la soberanía de Dios trae humildad al corazón. El profeta había sido lanzado finalmente a las profundidades del mar, pero el Señor en su gran misericordia, de acuerdo en el versículo 17 del capítulo 1, de que Dios proveyó de un gran pez, quien finalmente se lo tragó. Y como dijimos anteriormente, este varón duró 3 días y 3 noches. Y fue ahí en la profundidad del mar, en la incertidumbre de saber de que se iba a sobrevivir, en la incomodidad del olor de los jugos gástricos, donde el Señor estaba tratando con Jonás. Y donde finalmente este profeta oró al Señor. Versículo 2 dice: en mi angustia clamé al Señor. Y Él me respondió desde el seno del Seol, pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Amados, se necesita ser muy rebelde o muy tonto para ignorar el peligro que está delante de nosotros. Pero en este caso, quizás Jonás era ambos, muy rebelde y muy tonto, porque fue incapaz de ver que su desobediencia lo estaba llevando por un camino oscuro. El pecado de Jonás, de desobedecer la voluntad de Dios, de resistirse a ir a la ciudad de Nínive, lo había nublado por completo. Había nublado sus sentidos espirituales, pues fue incapaz de ver que aquella tormenta que Dios había desatado en su contra era por causa de su rebeldía espiritual. Fue necio al no querer escuchar el clamor de los paganos, de los marineros paganos, quienes estaban orando a diferentes dioses por ayuda divina. Amados, pero cuando las consecuencias del pecado finalmente alcanzaron a este profeta, entonces sí, Jonás oró. Y dijo ahí en el versículo 2 la siguiente frase: en mi angustia clamé al Señor. En mi angustia clamé al Señor. Amados, si tu necedad es tan grande como el mar, no te sorprendas de que Dios utilice el vientre del pez para enseñarte la humildad. Que tu devoción por las cosas de Dios nunca te nuble cuando otros señalan tu pecado en amor. Que tu pasión por el Señor no la utilices para justificar tu mal andar. Porque así como Jonás huyó de su llamado divino porque creía que los habitantes de Nínive no eran merecedores o no merecían escuchar el mensaje de Dios, el Señor tuvo que formar una tormenta en su contra. Y no solamente eso, sino incluso lanzarlo a las profundidades del océano para quebrantar su orgulloso corazón. La pregunta, amados, que nos debemos de hacer en este inicio de este domingo es: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestra rebeldía contra el Señor? Cuando los demás confrontan tu pecado, cuando algunos más señalan tus errores en amor, ¿cómo respondes tú? ¿Cómo estamos respondiendo? El Dios soberano había empezado el proceso de transformación en este varón de un corazón orgulloso a un corazón humilde. Y el escritor nos dice que desde el vientre del pez, el profeta pidió auxilio desde el seno del Seol. Resulta que en el pensamiento hebreo, el término Seol hacía referencia al lugar de los muertos, a un lugar que era completamente oscuro. Por tanto, incluso los israelitas llegaron a creer que este lugar de los muertos yacía debajo de los océanos o del océano. Es por eso que muchos teólogos llegan a creer o han llegado a concluir que Jonás utilizó esta expresión poética para hacer referencia que su vida corría peligro porque se estaba acercando al lugar de los muertos.
Y la única manera de sobrevivir era salir del vientre de ese gran pez. Era la única esperanza de vida que tenía aquel profeta. Cuando la desobediencia a la voluntad de nuestro Dios persiste en nuestra vida, amado, la única manera de ser disciplinados tú y yo es experimentar de cerca la muerte, como lo fue con Jonás. Aunque esta declaración definitivamente es algo muy dura, pero es una realidad. Porque ¿cuántos de nosotros en ocasiones no hemos escuchado los siguientes testimonios? No fue hasta que el doctor me dijo que tenía cierta enfermedad, hasta que por fin yo entendí que debía de rendir mi vida a Dios. O quizás también hemos escuchado a personas donde nos dicen y nos comentan que no fue en aquel accidente donde por fin comprendió que necesitaba de Dios en su vida. Porque cuando vemos pasar la vida enfrente de nuestros ojos, cuando estamos en situaciones de peligro inminente, el temor a la muerte nos invade a tal punto que empezamos a hacer un alto en nuestra vida para reflexionar. ¿Dónde realmente pasaremos el resto de la eternidad? Y Dios tuvo que llevar a este profeta a las profundidades del mar para recordarle que su vida y tu vida y la mía es como la neblina de la mañana, que está por un cierto tiempo, pero que en cuanto sale la luz del sol, esta desaparece. Amado, pregúntate lo siguiente: ¿qué tan profundo, amado, Dios tiene que hundirte en el mar de la adversidad para que dejes de rebelarte en contra de su voluntad? ¿Hasta dónde el Señor nos tiene que llevar para que podamos decir: Señor, por fin entendí? El pasaje sigue y los siguientes versículos se encuentran del 3 al 6, y así como vimos que la soberanía de Dios trae un cambio al corazón, vamos a ver que la soberanía de Dios trae también esperanza al corazón. La soberanía de Dios trae esperanza a nuestro corazón. Y en esta oración, el profeta en los siguientes versículos destaca la soberanía de nuestro Dios. Y hay tres aspectos de los cuales yo quiero hacer énfasis en el versículo del 3 hasta el 6. Y el primero de ellos es de que la soberanía de Dios sobre la voluntad de los hombres. Jonás reconoció que fue Dios quien lo lanzó al mar y no exactamente los marineros. Versículo 3 lo podemos ver con mucha claridad. Dice: me habías echado a lo profundo. Algunos de ustedes tienen una versión más moderna y esta frase, el versículo 3, se traduce así: a lo profundo me arrojaste. La redacción de esta frase confirma que los marineros, amados hermanos, simplemente cumplieron o fueron un instrumento de juicio de Dios contra este profeta rebelde. Pero finalmente quien lo había echado al mar fue nuestro Dios. Porque el profeta se resistía a obedecer al Señor. Pensó que se podía liberar de esa tarea divina que Dios le había asignado. Pero ni siquiera el huir hacia Tarsis, ni mucho menos el comentar o el sugerir él de que lo lanzaran al mar, lo pudo finalmente liberar de la voluntad de Dios. Amados, algunos de los que están aquí en este lugar, en este edificio, siguen huyendo de la voluntad de Dios. Porque han puesto por delante otras prioridades antes que obedecer a nuestro Dios. Pero conforme avanza tu vida y conforme avanzan los planes, te sientes más abrumado, a pesar de ser muy organizado. Te sientes más fatigado a pesar de tomar esos descansos que el doctor te ha dicho. Te sientes más preocupado a pesar de no tener motivos para preocuparte. Pero todo esto pasa, amados, porque sigues
huyendo de la voluntad de Dios. El rendir tu vida a Dios, el rendir tu voluntad a la voluntad del soberano Dios, solo trae mayor libertad, amado. Libertad de las cadenas del orgulloso corazón que te hace o que nos hace creer que tenemos el control de todo, cuando en realidad no tenemos el control de nada. Mientras que Jonás, hermano, fue lanzado al mar para entender que obedecer a Dios trae libertad, Jesús fue crucificado para que tú y yo experimentáramos libertad. Porque la verdadera libertad, amados, no consiste en hacer todo lo que queramos. La verdadera libertad consiste en obedecer en aquel que lo dio todo para que tú y yo tengamos libertad. El segundo aspecto en estos versículos del 3 al 6 sobre la soberanía de Dios es sobre su creación. No podemos negar que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Algunos de los que estamos aquí hemos tenido la fortuna de ser testigos de ver crecer junto con nosotros el Internet. Quizás algunos de ustedes han tenido la fortuna y el privilegio de ver cómo los teléfonos se desprendieron del cordón y se hicieron inalámbricos, y ahora creo que son pocos o muy pocos reducidos los que tienen un teléfono fijo en casa. Pero a pesar de que la tecnología y la ciencia ha avanzado, amados, aún así no somos capaces de controlar a nuestro alrededor. Somos incapaces de controlar los desastres naturales. Hoy quizás podemos entender el porqué y explicar y hacer maquetas o hacer videos muy interesantes, e incluso la tecnología ha avanzado al punto que podemos neutralizar ciertos daños de los terremotos, de las tormentas, de los tsunamis, pero aún así, amados, es muy diferente el llegar a controlarlos. Porque ni siquiera la tecnología más avanzada y sofisticada en el mundo puede detenerlos al instante. Y es lo que Jonás aprendió en aquella ocasión. Aprendió que Dios no solamente es el creador de la naturaleza, sino que también Dios es quien controla su creación. En el versículo 3 del capítulo 2, Jonás dijo lo siguiente: todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Esta declaración de Jonás en esta oración estaba reconociendo que cada ola que pasaba sobre su cabeza no fue un simple efecto secundario de que la marea se encontraba agitada por la tormenta. No, mi amado, más bien cada ola que sumergía a este varón bajo las aguas saladas estaban orquestadas por el Dios soberano. Así como Dios diseñó perfectamente la distancia entre el sol y la tierra, porque sabemos que si nos moviéramos más cerca del sol, los océanos se secaran, o si nos moviéramos más lejos del sol, los océanos se congelaran. Así como Dios creó a la mariposa, quien realiza un viaje cerca de más de 3,000 millas, desde el sur de Canadá hasta México, un viaje, hermanos, que incluye varias generaciones, pues resulta que ninguna mariposa es capaz de lograr el viaje completamente, en otras palabras, de ida y de regreso. Pero Dios creó a este insecto con un GPS tan perfecto que no necesita conocer el viaje de regreso a Canadá. Amados, si el Dios soberano al cual tú y yo adoramos tiene el control de cosas tan grandes como el planeta y cosas tan pequeñas como la mariposa monarca, este, amado, es el mismo Dios que tiene control
de tu vida, de nuestra vida. Es el Dios que ningún detalle se le escapa de sus manos, donde cada detalle ha sido orquestado por Él mismo para un bien mayor, para que el carácter de Cristo se refleje y se moldee en tu vida y en la mía. El apóstol Pablo en la carta de los Romanos nos acuerda lo siguiente: y sabemos para que los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. El tercer aspecto a resaltar en los versículos 3 al 6 sobre la soberanía de Dios es sobre tiempos inciertos. Amados, en la oración de este profeta, del cual acabamos de leer hace unos minutos atrás, podemos encontrar cosas tan desgarradoras que muchos de nosotros nos podemos sentir o podemos sentir esa empatía porque también hemos estado ahí. Frases como he sido expulsado delante de tus ojos, o me rodearon las aguas hasta el alma, o descendí hasta las raíces de los montes, son cosas que podrían describir nuestra situación actual. La rebelión, hermanos, de Jonás había interrumpido esta relación hermosa entre él y Dios, que incluso llegó a pensar que Dios finalmente lo había rechazado por siempre. Sin embargo, con un corazón sincero y lleno de arrepentimiento, este profeta descansó en Jehová Dios, en el Dios del pacto, en el Dios que cumple sus promesas. Y teniendo eso en mente y sabiendo de eso, con mucha seguridad, este varón en su oración dijo lo siguiente, versículo 6 en la última parte: pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Quizás algunos de los que estamos en este lugar hemos creído que el Señor nos ha rechazado por nuestra desobediencia. Las malas decisiones del pasado han hecho que nuestra vida se vuelva incierta, porque seguimos siendo testigos de los efectos negativos de nuestro pasado, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de las personas que nos rodean. Y al igual que Jonás, sentimos que las olas violentas del mar nos están ahogando. Pero amado, al igual que este varón, permíteme decirte que tú también puedes clamar al Dios de salvación, aquel que transforma a los padres que son ásperos con sus hijos, aquel que cambia a la persona que utiliza su lengua para dañar a otros, aquel que instruye al necio en su mal uso del tiempo. A este y a otros más, nuestro Dios puede cambiar. Y esa es la gran esperanza, amados, que tenemos un Dios que es soberano sobre tiempos inciertos, que nos salva de nuestra incertidumbre por causa de nuestro propio pecado. La historia continúa en los versículos del 7 al 10. Y podemos ver que aquí la soberanía de Dios no solamente trae humildad, trae esperanza, pero también la soberanía de Dios transforma el corazón. El hombre que alguna vez corría de Dios, ahora está corriendo desesperadamente hacia el Señor. Versículo 7 dice: cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Amados, la ansiedad de este profeta lo había golpeado tan fuerte que por poco llegó a creer que el Señor lo había rechazado. Pero fue en ese preciso momento cuando Jonás oró y dijo lo siguiente: cuando del Señor me acordé. Porque sabía que Dios escucha la oración de hombres y mujeres arrepentidos de sus pecados, porque sabía que Dios es un Dios misericordioso.
Con precisión podemos decir lo siguiente, amados, que Jonás es el hijo pródigo del Antiguo Testamento. Así como el hijo pródigo del Nuevo Testamento tuvo que sufrir la humillación de casi comer lo que los cerdos comían para poder volver en sí y entender que el único que lo podía sacar de esa precaria situación era su padre terrenal, así también Jonás tuvo que ser tragado por un gran pez para recapacitar y entender que el único que lo podía sacar de aquella situación era el creador de todas las cosas. Amados, los problemas nos pueden debilitar, la agonía puede hacernos dudar. Pero cuando tú y yo recordamos la misericordia de Dios, nuestra fe se fortalece. Porque Dios escucha la oración de hombres y mujeres arrepentidos. Porque sabemos que nuestra oración llega hasta el trono de su gracia. Bien lo dijo el escritor en el libro de Hebreos. Por tanto, acérquense con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En los momentos de aflicción y en los momentos de dolor, ¿a quién acudes, hermano? ¿A quién estás acudiendo? Como en forma de advertencia, Jonás hace una comparación donde el resultado es completamente abismal entre aquellos quienes ponen su confianza en dioses falsos y en aquellos quienes ponen su confianza en el Señor. Versículo 8 y 9, el escritor dice así: los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. Hermanos, aquel varón hacía esta oración y aún ni siquiera salía del pez. Pero su fe estaba bien arraigada en el Señor y alabó a Dios porque sabía que la salvación proviene de Dios. Cuando hablamos de cegueras, amados, la ceguera espiritual o un hombre que es ciego espiritualmente hablando corre mucho mayor peligro que aquel que ha perdido el sentido de la vista. Porque mientras que el invidente sabe de sus limitantes físicas y utiliza recursos para no tropezar en el camino, aquel que es ciego espiritual es incapaz de reconocer su incapacidad. Incluso camina con tal confianza que sin importar que el barranco esté a ciertos pies de distancia, éste se dirige sin temor hacia él para enfrentar una muerte segura. Y así, hermanos, así es el hombre que pone su confianza en ídolos, en dioses falsos. Cavan sus propias tumbas cuando el dolor y el sufrimiento viene a golpear su vida. Porque el dinero no compra la salud. La salud no les asegura una vida plena. Una vida plena no les garantiza una familia estable. Y una familia estable no es seguro de felicidad. Pero cuando ponemos nuestra confianza en estas cosas, amados, es solo cuestión de tiempo para darnos cuenta que estamos completamente perdidos. Amados, el Señor es poderoso para rescatarnos de relaciones rotas, de crisis financieras y de gobiernos corruptos. Sin embargo, cuando Él mandó a su Hijo Jesucristo, Él lo mandó para rescatarnos de algo mucho más grande y más peligroso, de nuestros pecados. Una vez que el propósito de Dios se cumplió en la vida de este varón, se nos dice lo siguiente, versículo 10. Entonces el Señor dio la orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. La disciplina de Dios había cumplido el propósito.
transformar el corazón orgulloso de Jonás a un corazón humilde, de transformar una actitud rebelde a una actitud, a un hombre obediente a la voluntad de Dios. Amados, aun cuando nos cueste trabajo admitirlo, tú y yo nos parecemos más a Jonás de lo que pensamos. Porque al igual que este varón, el Señor no nos va a soltar hasta transformar nuestro corazón. ¿Me escuchaste? Dios no te va a soltar hasta que transforme tu corazón. Y hasta donde yo sé, amados hermanos, la transformación de nuestro corazón dura toda una vida terrenal. Su nombre quizás no sea muy familiar para ti, John Newton. Quizás lo puedas reconocer porque este varón escribió uno de los himnos más importantes y más conocidos en el mundo cristiano, Amazing Grace, en español, o Gracia Admirable. Pero antes de llegar a los pies de Cristo, este varón fue un hombre cruel y despiadado. A pesar de haber sido criado por una mujer piadosa, Newton fue un joven rebelde y muy orgulloso, quien incluso decía que no había pecado que no practicara con gusto. En el apogeo del comercio de esclavos, Newton se unió a un barco donde traficaban esclavos. Pero fue un 10 de marzo de 1748 cuando una tormenta pegó en el barco en el cual Newton se encontraba. La tormenta fue tan fuerte que el barco casi se hundía. Se dice que fueron 11 días donde Newton y el resto de la tripulación estaban luchando por sobrevivir. Cuando el barco estaba a punto de hundirse, pensó Newton que la muerte era totalmente inevitable. Así que en medio del caos se imaginarán gente gritando, gente haciendo cosas para sobrevivir. Aquel varón gritó lo siguiente: Señor, ten misericordia de nosotros. Y fue en ese preciso momento donde versículos de la Biblia que su madre le había enseñado en su infancia vinieron a su mente, los cuales le trajeron paz en medio de la incertidumbre. Después de haber sobrevivido a este suceso tan trágico, Newton escribió lo siguiente en su diario: en ese instante creí que la gracia de Dios podía salvar a un miserable como yo. Después de esto, pasó tiempo después donde Newton, junto con otros hombres de Dios, lucharon para abolir la esclavitud en Inglaterra. Este fue el poder transformador de Dios. Y así, hermanos, como Jonás salió del vientre del gran pez y Newton salió ileso del barco, así también Jesús salió de la tumba el tercer día, amados, para transformar tu corazón. Un corazón obstinado a un corazón obediente. Un corazón rebelde a un corazón lleno de humildad y de agradecimiento al Dios soberano. La pregunta, amado hermano, que te debes de hacer es: ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder al llamado de este Dios que tiene el control de todas las cosas? ¿Seguirás durando de su control o dejarás que Él lleve las riendas de tu vida? Oremos a nuestro Dios. Señor, venimos delante de ti, agradeciéndote, Padre, lo mucho que tú has hecho por nosotros. Y en esta hora, Señor, yo te pido por cada una de las personas que hoy están aquí presentes. Mi Dios, tú conoces dónde están ellos en relación para con tu Hijo Jesucristo. Tú sabes, Señor, cada aflicción, cada dolor que hay en su corazón. Y mi Dios, yo
En esta hora yo te pido, Señor, que las aflicciones y los sufrimientos por los cuales ellos han estado pasando, que en ningún momento, Señor, les haga dudar del control soberano y del Dios poderoso del cual, Señor, decimos adorar. Mi Dios, en esta hora yo te ruego por cada uno de nosotros, que tu palabra, Señor, haya sido expuesta con poder y que haya hablado al corazón de cada uno de nosotros, y lo que es necesario confesar delante de ti, que lo podamos confesar, Señor. Si es de entregar literalmente nuestra vida para tener la certeza de una seguridad eterna, que así sea. Si es necesario el dejar o el soltar ciertas áreas de nuestra vida donde nosotros nos hemos aferrado para tener el control, que así también sea, mi Dios. Que podamos descansar en aquel Señor que lo sabe todo. Padre, en tu nombre oramos. En Cristo Jesús. Amén, Señor.